Buenos días a todos los que nos acompañan en esta hora temprana. Bienvenidos al informe de mercado del Lynx TI para este martes 24 de marzo de 2026. Como siempre, este análisis es generado por inteligencia artificial del Lynx TI y es solo para fines informativos, no constituye asesoramiento financiero. Tenemos una sesión que viene cargada de narrativas cruzadas, así que vamos directo al grano. ¿Qué nos dicen los números de cierre? Los números de lunes reflejan un mercado que respiró pero con reservas enormes. El S&P 500 cerró en 6.581, subiendo 1.16%. El Nasdaq en 21.956, con un avance de 1.43%. El Dow subió 1.4% a 46.214. Pero la estrella fue el Russell 2000 que avanzó 2.28% a 2.494. Lo cual es significativo porque las small caps habían sido las más castigadas en las últimas semanas. El VIX cerró en 26.15, que sigue siendo un nivel elevado, en el percentil 87 del último año. Estamos en un régimen de volatilidad geopolítica donde un tuit del presidente puede mover los futuros del S&P más de 2.5% en minutos. Eso no es un mercado saludable, es un mercado secuestrado por titulares. Y el catalizador principal del lunes fue precisamente eso, un post de Trump en Truth Social. Pero hay mucho más detrás. Ponme en contexto. Lo que ocurrió ayer es fascinante y preocupante a partes iguales. A las 7:05 de la mañana, hora de Nueva York, Trump publicó que Estados Unidos e Irán habían mantenido conversaciones productivas y que pausaba por 5 días los ataques planificados contra la infraestructura energética iraniana. Los futuros del S&P se dispararon más de 2.5% instantáneamente y el WTI se desplomó casi 6%. Pero aquí viene lo inquietante. Según CNBC, hubo un pico aislado de volumen en futuros del S&P y del crudo a las 6:50 de la mañana, 15 minutos antes del post. Quien haya comprado futuros de acciones y vendido crudo en ese momento ganó una fortuna en minutos. La SEC no quiso comentar. Ahora, más allá de ese episodio, Irán desmintió horas después que hubiera habido contacto directo o indirecto con Washington. La agencia Fars lo calificó de noticias falsas para manipular los mercados de petróleo. Jim Cramer lo dijo con claridad en Mad Money. Este rally apesta a miedo, miedo de los que están subinvertidos y no quieren que el mercado se les escape, y miedo de los cortos que ven cómo las ganancias de marzo podrían evaporarse. Según Político, la Casa Blanca está evaluando al presidente del Parlamento iraní, Ghalibaf, como posible interlocutor para una salida negociada, lo que le da algo de sustancia a la narrativa diplomática, pero estamos muy lejos de un acuerdo real. Entonces el petróleo cayó casi 11% en Brent y el mercado de acciones subió. Pero el CEO de Chevron, Mike Wirth, dijo en CERAWeek que el mercado físico está mucho más apretado de lo que sugieren los futuros. ¿Cómo reconcilio eso? Es una desconexión crítica entre mercado de papel y mercado físico. Wirth fue muy directo. Dijo que los futuros están operando con información escasa y percepción, mientras que la realidad física es que 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado que pasaba por el estrecho de Hormuz simplemente no está fluyendo. Los productores del Golfo han recortado producción porque no pueden exportar. Irán ha dañado infraestructura energética en la región, incluyendo instalaciones de Qatar que representaban aproximadamente 20% del suministro global de GNL. El secretario de Energía Wright confirmó que Estados Unidos está liberando entre 1 millón y 1,5 millones de barriles diarios de la reserva estratégica, con potencial de llegar a 3 millones entre todos los países de la AIE. Pero eso es un parche temporal. El diésel ya sube 40% a $5.29 por galón, el nivel más alto desde 2022. Y en China, Sinopec emitió un aviso de subida de precios que generó filas masivas en gasolineras. El mecanismo de transmisión es claro: petróleo arriba, costos de transporte arriba, inflación de bienes arriba, márgenes corporativos comprimidos y el consumidor absorbe el impacto final. Hablemos de la conexión de activos, porque ayer vimos movimientos muy pronunciados en varias clases. ¿Cómo se conectó todo? Lo que vimos fue un repricing agresivo multifactorial en 4 clases de activos simultáneamente. Primero, petróleo.
El Brent cayó casi 11%, lo que inmediatamente alivió presión sobre acciones y bonos. Segundo, rendimientos de bonos. El Treasury a 10 años cerró en 4.33%, retrocediendo del 4.44% que había tocado durante la sesión europea, cuando los yields británicos superaron el 5% por primera vez desde la crisis financiera de 2008. El diferencial entre 10 años y 2 años se mantiene en 72 puntos base, con la curva normalizada, lo que refleja expectativas de crecimiento débil a mediano plazo, con inflación persistente en el corto. Tercero, el oro sufrió una caída violenta. Según Proactive, llegó a bajar 8% intrasesión a $4.133 la onza, y la plata cayó 8.1%. Esto es contraintuitivo. Normalmente el oro sube con riesgo geopolítico. Lo que estamos viendo es un quiebre de correlación clásico. Los inversionistas están liquidando oro para cubrir llamadas de margen y generar efectivo en un entorno de volatilidad extrema. El oro se está comportando como fuente de liquidez, no como refugio. Y cuarto, acciones. El rally fue liderado por cíclicos sensibles a petróleo. Cruceros como Norwegian subieron 6.4%, Carnival 6%. Aerolíneas se recuperaron, pero la tecnología megacap no participó con la misma fuerza. Microsoft cerró prácticamente plano, cayendo 0.26%. Nvidia bajó 0.98%. Eso me dice que el dinero que entró ayer fue táctico y de cobertura de cortos. No fue dinero de convicción entrando a largo plazo. Vamos a lo que todos quieren saber. ¿Qué cambia todo esto para la trayectoria de tasas de la Fed? Este es el punto pivotal. Hace 2 meses la narrativa era clara: 2 recortes en 2026, posiblemente 3. Esa narrativa está muerta. Lo que tenemos ahora es una Fed atrapada en un dilema imposible. El proxy de fondos federales está en 3.61%, reflejando que el mercado ya ha eliminado cualquier expectativa de recorte inminente. El IPC de febrero mostró un alza anual de 2.4%, pero eso fue antes de que el shock petrolero se transmitiera completamente a los precios. La inflación en productos de cuidado personal ya sube 22.1% desde enero de 2020. Con diésel a $5.29 por galón, los costos de transporte van a presionar todos los bienes. Al mismo tiempo, el mercado laboral se está deteriorando. En febrero se perdieron 92,000 empleos y el desempleo subió a 4.4%. Goldman Sachs ya advirtió que los riesgos de corrección están aumentando. Lo que era una narrativa de recortes hace 2 meses, ahora está migrando firmemente hacia un mantenimiento prolongado. Y si la inflación impulsada por energía persiste por otro trimestre, algunos miembros del FOMC van a empezar a hablar de endurecer. 7 de 19 participantes del FOMC ya señalaron que esperan tasas sin cambio para todo el año. Estructuralmente, la Fed no puede recortar con petróleo arriba de $90 sin arriesgar su credibilidad. Entonces, ¿quiénes son los claros ganadores y perdedores de esta configuración? Voy a separarlos en cíclicos y estructurales para que quede limpio. Ganadores cíclicos, el sector energético sin duda. Chevron, ticker CVX, subió 3.32%. Phillips 66, ticker PSX, 3.31%. Schlumberger, ticker SLB, 3.62%. Son los beneficiarios directos de petróleo elevado y de la agenda de dominancia energética que está acelerando con Asia, buscando alternativas al Golfo, como confirmó el secretario del Interior Burgum. Ganadores estructurales. Las empresas de GNL estadounidenses como Cheniere Energy, que se benefician del redireccionamiento estratégico de Japón, Corea del Sur y Taiwán hacia suministro norteamericano. También Palantir, ticker PLTR, que subió 4.92% después de que el Pentágono designó su sistema Maven como programa de registro, lo que le asegura financiamiento multianual estable. Perdedores cíclicos, el sector tecnológico de semiconductores sin exposición a energía. Micron, ticker MU, bajó 5.14% a pesar de resultados trimestrales excepcionales. Qualcomm cayó 3.60%. Eso me dice que el dinero que entró ayer fue táctico y de cobertura de cortos. No fue dinero de convicción entrando a largo plazo.
Estée Lauder se desplomó 9.54%, la peor caída del día, por las conversaciones de fusión con Puig que implican asumir riesgo de integración mientras la empresa lucha con un plan de reestructuración y $100 millones de impacto de aranceles. Microsoft, ticker MSFT, es un perdedor estructural más silencioso pero más importante. Ya lleva menos 18.83% en lo que va del año. Es la peor acción del MAC 7. Melius Research señaló como bandera roja la reorganización de Copilot con apenas 15 millones de asientos vendidos de una base de 450 millones de usuarios. Solo 3% de penetración después de miles de millones invertidos. Eso es un problema de producto, no de marketing. Quiero profundizar en algo que mencionaste, ese quiebre de correlación en el oro, porque me parece que tiene implicaciones más amplias. Es una señal de estrés de liquidez que no debemos ignorar. Históricamente, cuando hay conflicto geopolítico, el oro sube porque funciona como refugio. Pero cuando el oro baja 8% en un día mientras hay una guerra activa en el Golfo Pérsico, lo que estás viendo es que los inversionistas necesitan efectivo urgentemente. Están vendiendo lo más líquido que tienen para cubrir márgenes en posiciones perdedoras en otros activos. Esto ocurrió en 2008 y brevemente en marzo de 2020. La cadena causal completa es esta. El cierre del estrecho de Hormuz dispara el petróleo. El petróleo elevado presiona los rendimientos de bonos al alza porque el mercado anticipa inflación persistente. Los rendimientos al alza comprimen las valoraciones de acciones growth, especialmente las mega cap tech. Eso genera llamadas de margen en portafolios apalancados y para cubrir esos márgenes liquidan oro y plata, que son los activos más líquidos después del efectivo. El resultado neto es que prácticamente ninguna clase de activo funciona como refugio real, excepto el efectivo y los treasuries de corto plazo. Es un entorno donde la diversificación tradicional falla. Con ese marco, llévame a los escenarios. ¿Cuál es tu caso base y cuál es el caso de riesgo? Caso base, al que le asigno 60% de probabilidad, las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán avanzan lo suficiente para evitar un ataque a plantas de energía iraníes esta semana. El petróleo WTI se estabiliza en un rango de $85 a $95 en las próximas 2 semanas. El rendimiento del Treasury a 10 años se mantiene entre 4.25 y 4.45%. La Fed mantiene tasas sin cambio en su reunión de mayo y señala que necesita más datos. El S&P 500 opera en un rango de 6.300 a 6.700 durante el próximo mes, con volatilidad intrasesión elevada, pero sin romper mínimos. En este escenario, la liberación de reservas estratégicas de 3 millones de barriles diarios entre todos los países de la AIE es suficiente para evitar una crisis de suministro físico aguda. Caso de riesgo, al que le doy 30% de probabilidad, Irán no coopera, los 5 días pasan sin acuerdo, Trump ejecuta los ataques a plantas de energía iraníes, Irán responde atacando infraestructura energética y de desalinización de aliados estadounidenses en la región, como ya amenazó. En ese escenario, el Brent podría dispararse a 140 o incluso $160 por barril. Eso forzaría el rendimiento del 10 años por encima de 4.75%, lo que comprimiría las valoraciones de growth agresivamente. El S&P 500 podría caer a la zona de 5.800 a 6.000, una corrección de entre 10 y 15% desde niveles actuales, con los sectores de consumo discrecional, tecnología y financieros liderando las pérdidas. En ese mundo, la Fed enfrentaría un dilema de estanflación real y tendría que decidir entre defender la economía o defender la credibilidad antiinflacionaria. Con esos 2 escenarios sobre la mesa, ¿cómo debería posicionarse un administrador de portafolio? Máxima convicción. Sobreponderar energía estadounidense, particularmente productores integrados como Chevron y Exxon, y exportadores de GNL como Cheniere. Estos nombres tienen viento a favor en ambos escenarios y sus flujos de caja se benefician estructuralmente del redireccionamiento de Asia hacia suministro norteamericano. Segunda convicción. Aumentar gradualmente posiciones en consumer staples de bajo beta a través de un vehículo como el ETF de consumo básico, que ha subido casi 5% en lo que va del año, mientras el S&P 500 baja 5%. El diferencial de 10 puntos refleja la rotación defensiva en acción. Táctica. Reducir inmediatamente exposición a mega cap tech con problemas de ejecución.
Microsoft específicamente merece un recorte de posición, dado que la narrativa de monetización de inteligencia artificial vía Copilot se está desarmonizando, con el CAPEX subiendo 89% año contra año en el segundo trimestre fiscal, mientras la penetración de producto es insignificante. Estructura del portafolio. Asignación central hacia energía y staples, cobertura táctica vía opciones sobre el VIX o puts sobre el S&P 500, dado que el VIX en 26 todavía no está en niveles de pánico, pero refleja nerviosismo real. Evitar nombres con altas valoraciones y sensibilidad a tasas, como los semiconductores sin exposición a defensa, y el real estate comercial, donde casi 42% de las acciones del sector están cerca de mínimos. Horizonte. A corto plazo, la próxima semana es binaria dependiendo de Irán. En el próximo trimestre, la clave será si el petróleo se normaliza lo suficiente para que la Fed mantenga su postura actual. Estructuralmente, el redireccionamiento de flujos energéticos de Asia hacia Estados Unidos es una tendencia que va a durar años. Antes de cerrar, hay un par de señales corporativas que me llamaron la atención. La de OpenAI mencionando a Microsoft como riesgo en su documento de inversionistas y los volúmenes sospechosos antes del post de Trump. ¿Qué relevancia tienen? Son dos señales de régimen muy distintas, pero ambas importantes. OpenAI declarando que Microsoft es un riesgo en un documento que parece prospecto de salida a bolsa, es una señal de que la relación está evolucionando de simbiosis a competencia. OpenAI generó $13.1 millones en ingresos en 2025, tiene 900 millones de usuarios activos semanales y ya está diversificando hacia otros proveedores de nube como CoreWeave, Google y Oracle. Si OpenAI sale a bolsa este año con una valoración de $730 millones, Microsoft va a tener que justificar sus 13 millones de inversión de una manera muy diferente. Respecto a los volúmenes previos al post de Trump, es una señal de que los mercados están operando en un entorno donde la asimetría de información es extrema. Cuando un post presidencial puede mover futuros 2.5% en minutos y hay actividad inusual 15 minutos antes, eso erosiona la confianza en la integridad del mercado. Para un administrador de portafolio, la implicación práctica es que necesitas coberturas permanentes contra movimientos binarios de titulares. No puedes operar con posiciones desnudas en este régimen. Perfecto. Cuando das un paso atrás, ¿de qué se trata realmente todo esto? Esto se trata fundamentalmente de un reprecio global del riesgo geopolítico que estaba dramáticamente subvalorado. Durante años, el mercado operó bajo la premisa de que los conflictos en Medio Oriente eran manejables y que las cadenas de suministro energético eran resilientes. Esa premisa se destruyó el 28 de febrero. Lo que estamos viviendo no es simplemente un shock petrolero temporal, es una reorganización de los flujos energéticos globales, de las expectativas de inflación, de la postura de bancos centrales y de cómo los inversionistas valoran el riesgo de cola. El mercado que teníamos hace un mes no va a regresar aunque Irán firme un acuerdo mañana, porque la memoria del riesgo ya se instaló. Bien, cierra con tus 3 conclusiones. Primera, el riesgo. La ventana de 5 días que dio Trump expira este fin de semana. Si no hay avances tangibles, el escenario de ataques a infraestructura energética iraníes se reactiva y con él un salto potencial del Brent por encima de $140. Monitorear los titulares hora a hora es obligatorio esta semana. Segunda, la perspectiva de mercado. El rally de lunes fue un short squeeze disfrazado de optimismo. Con 176 acciones avanzando contra 336 en declive en el S&P 500, la amplitud fue negativa, a pesar de que el índice subió. Eso significa que la recuperación no tiene profundidad y cualquier titular negativo puede revertirla completamente. Tercera, posicionamiento. Energía y staples son los sectores donde el viento sopla a favor en cualquier escenario. Reducir tecnología de alta valoración con problemas de ejecución, aumentar coberturas de cola y mantener liquidez elevada. Este no es un mercado para héroes, es un mercado para supervivientes disciplinados. Gracias por escucharnos. Aquí Lynx DI. Estaremos de vuelta mañana con su próximo informe de mercado.